Fernando Tim Valeria fuerte, ¿no? Bien. Mati es de los míos. No tuvo nada que ver la conversación que tuviste con él hace un ratito. No lo amenacé, para nada. No, está con cara de asustado, por eso no. Está. Ya está Álvaro Alcuri con nosotros y el título de la columna hoy es Las dificultades para enseñar a cruzar la calle a los niños. ¿Qué hay atrás de esto? Claro, nosotros no vale así. Quedamos, viste. Están perseguidos. No, bueno, eso es trampa. Pero vos sos medio poeta también, entonces. Es solamente una muestra, un botón de muchas de las macanas que hacemos los adultos a la hora de educar cosas en los chiquilines. Pero para hacerlo bien gráfico, vamos a hacer un cuentito en 4 actos. Primer acto. Mamá cruza la calle con el niño de la mano. A los 4 años es lo que hace todo el mundo. Segundo acto. Mamá cruza la calle con el niño de la mano, ya tiene 7, algunos cruzan solos, pero mamá quiere ser precavida. Tercer acto. Mamá cruza la calle con el niño de la mano, ya tiene 10. Prácticamente ningún otro niño lo hace, pero mamá no está segura. Y si le pasa algo, piensa, es mejor prevenir que curar. Cuarto acto. Mamá sigue sin animarse a soltarle la mano al niño, que ya tiene casi 12. Al llegar a la esquina discuten, quiero cruzar solo, todos lo hacen. No, sos muy chico todavía, dice la mamá. Me tratás como un niño pequeño. Quiero protegerte. En fin, toda una escena. Forcejean, el niño ya tiene más fuerza que la mamá, se suelta, cruza sin mirar, corriendo, y un auto lo embiste. ¡Blum! El choque es leve, por suerte. El conductor les dice de todo a la madre y al chiquilín. Nadie sale lastimado, pero es un golpe psicológico importante. Madre e hijo están en shock. ¿Y ahora qué? Algunas conclusiones a esta escena. La cosa no está resuelta. Tenemos una tribuna que dice que la madre debería agarrar con más fuerza al hijo y protegerlo más todavía porque ese niño no está pronto. Tenemos otra tribuna exactamente opuesta que le dice al chiquilín, salí corriendo, hacé lo que quieras, no le des más bolilla a esa madre. Son 2 extremos, por supuesto. Este tipo de situaciones, hay que decirlo, de alguna manera son un poco el gráfico de lo que vemos en el consultorio, porque nosotros tratamos de buscar el camino del medio. Acá pasaron varias cosas. Mamá no estimuló en algún momento de ese crecimiento del niño que él empezara a animarse a cruzar solo, no entrenó eso, no lo permitió. El niño empezó a sentir que podía hacerlo, pero al mismo tiempo desarrolló temor y falta de habilidades para cruzar. La cuestión es que tuvo que venir un auto y embestir al niño, lamentablemente, para que esta situación quedara patente de algo no resuelto. Y a mí me gusta plantear estas cosas para sobre todo llamarle la atención a los adultos que están tratando de educar cosas, muchas veces no están tratando de educar y con las mejores intenciones de proteger. Estos aprendizajes no se producen, los chiquilines no son hábiles, no adquieren capacidades, no tienen confianza en sí mismos, se sienten inseguros y es un reflejo también de las propias inseguridades y decisiones que no tomamos a tiempo los adultos. Y quizás también nosotros los adultos no estamos muy inseguros de lo que estamos enseñando y la efectividad de lo que estamos enseñando, porque yo quiero pensar que mientras el niño tiene 4 años y esta persona adulta lo lleva a cruzar la calle, le está explicando también cómo se cruza la calle. ¿Te gustaría creer eso? Bueno, quiero creer que sí. Elijo creer. Claro. Muchos de los discursos que escuchamos en los adultos no van por ahí. Es miedo, cuidado, vos sos muy chico, rezongos. El discurso apunta a que las cosas no cambian, el discurso apunta a que el tiempo no pasa. Tenés 12, pero podrías tener 4. Lo cual también pone al adulto en una posición en donde el tiempo no pasa para sí mismo. Si el tiempo no pasa, sigo siendo, por ejemplo, joven. Si el tiempo no pasa, mi hijo no creció y no me ponen problemas.
El crecimiento de los chiquilines muchas veces es una especie de tsunami que arrasa casi todos los papeles, instrucciones, buenas intenciones que tenemos los adultos con los niños. Un niño pequeño depende completamente de nosotros. El niño pequeño hay que hacerle todo. El niño pequeño es controlable. A medida que va creciendo el niño, todo esto que acabo de enunciar va terminando y es necesario que termine. El adulto no debería conspirar contra este proceso, pero muchas veces sí lo hacen los adultos. El adulto tranca el proceso de crecimiento, el adulto con sus temores no alienta el cruzado de la calle, o andá y salí solo y te doy la llave, o aprendé a cocinar, o tú podés, no sé, hacer tareas en la casa, tú podés desempeñarte. ¿Eso es algo más de ahora por el momento que estamos viviendo? Porque estamos viviendo en un momento complicado, ¿no? Socialmente también. Las relaciones entre las personas no son de pronto tan amigables como lo eran en el pasado. Digo, hay una agresividad latente, siempre permanente en la calle, y a veces uno, además de eso, capaz que está sintiendo que cuida a su hija, que cuida a su hijo de todo eso, estando siempre presente, y cruzamos de la mano hasta que tengas 40 años. Hay muchas cosas que cambiaron, Cairo, porque los adultos de antes estaban por ahí presentes en las vidas de los chiquilines de otra manera. Muchas mujeres no salían a trabajar. Muchos adultos tampoco creían que tuvieran que supervisar tantas cosas de los chiquilines. A mí, yo me acuerdo, me mandaban a la calle a jugar. Yo me ponía a jugar con una pelota o hacía mucho ruido y me decían, ¿qué haces acá adentro? Anda a la calle. Hay que ver qué padre dice hoy esto. Hoy el mensaje es exactamente lo opuesto. No salgas a la calle, a veces no salgas de tu cuarto. La idea que tenemos de educar, la idea que tenemos de acompañar el proceso de los chiquilines ha cambiado. La idea que tenemos del mundo exterior ha cambiado. Ya no somos los mismos adultos, ya no son los mismos chiquilines, ya no es el mismo mundo en el cual crecimos. Y hay que actualizar muchas cosas. Sí, exacto. Sí. Lo que sí conviene saber es dónde nuestros miedos hay riesgo de trasladárselos a ellos, ¿no? Que nuestros miedos terminen siendo los de ellos. Los trasladamos hasta sin querer. Obviamente que hay cosas que se hacen sin querer, lógico, pero en el momento que hay que empezar a darles la autonomía que tienen que tener, que tienen que empezar a ser autónomos en muchas cosas, y cuando empiezan a crecer ya se nos empiezan a parar los pelos de punta porque tienen que tener esa autonomía. Sí. Es importante controlar nosotros como adultos nuestros miedos, ¿no? Sí. Es muy difícil ese balance. La reflexión sobre nuestros miedos como obstáculos en el proceso de crecimiento de nuestros chiquilines es muy necesaria. Es muy necesaria. Muchas veces nuestros miedos, nuestros prejuicios, las ideas que tenemos con respecto a la realidad no solamente nos hacen sobreprotegerlos. Hay cosas más increíbles que hacemos. Nos borramos, ¿no? Muchas cosas no las entrenamos. No las entrenamos durante años. Después los chiquilines tienen problemas para salir al mundo exterior, para relacionarse, para participar en juegos colectivos, para tomarse un ómnibus. Y llegan esos chiquilines a los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras. Mi hijo tiene tal o cual dificultad, está deprimido. ¿Qué cuadro clínico, qué diagnóstico hacemos sobre él? ¿Sabes el cuadro clínico que me gusta decir muchas veces que estoy viendo? Falta de habilidades que son entrenables por los adultos. Todo esto que se le complica a tu hijo, a tu hija, son cosas que no aprendió, para lo cual necesita un adulto que lo acompañe a la calle, que los acompañe a salir a la vida, que se tome el ómnibus con ellos, que salgan de la casa, que le enseñen cómo hacer justamente para soltar la mano. Hay un doble movimiento. En un momento tú tenés que agarrar la mano del niño y en otro momento tenés que soltar esa mano y alentar el cruce de la calle solo. Toda una metáfora de el doble movimiento. Sí te contengo, sí te ayudo, sí te protejo, pero en algún momento ni te contengo, ni te ayudo, ni te protejo. En algún momento le saco las rueditas a la bicicleta. Yo fui el que le puse las rueditas a la bicicleta, yo voy a sacar las rueditas de la bicicleta.
Son dos cosas opuestas que tenemos que hacer los adultos. A veces los adultos se quedan solamente en un polo de este doble movimiento. ¿Qué consecuencias tiene en ese adulto que fue ese niño? O sea, ¿qué es lo que pasa después con todo esto? ¿Qué es lo que tendríamos que prever que no pase con nuestros hijos cuando sean más autónomos, cuando sean adultos? Ya lo estamos viendo, porque ya es una generación de chiquilines que les ha costado salir al mundo exterior, y esta otra generación ya son los nietos de repente de los que salíamos libremente a jugar a la calle, y nuestros padres no tenían miedo. Yo me acuerdo que esa mamá que yo tenía, los adultos referentes, todos nos decían, salgan a jugar a la calle, yo qué sé, cuando no veíamos la pelota en la calle, o sea, era de noche, dejábamos de jugar, pero no porque nos dijeran hay un peligro, era porque no veíamos la pelota. Claro. No, y percibíamos un ambiente de temor. Yo siempre cuento que en mi casa íbamos a bañarnos a las rocas de la Estacada, en Punta Carretas, que era un lugar prohibido para baños. Nos habían enseñado a bañarnos en las rocas solos, no dábamos pie, y además, si le errabas al lugar donde tenías que tirar, te lastimabas. Estaba facilísimo. En ese lugar nos bañábamos y jugábamos solos, chiquilines de entre, 7, 8 años a muchachotes de 18, 20 años. Éramos una banda. Nadie estaba asustado y vos no escuchabas madres preocupadísimas gritando, no te bañes, no corras por las rocas, no, como estaba prohibido. Cuando venía el marinero, que venía muy despacito, gritaban los adultos, marinero, marinero, salíamos todos rapidito del agua. Tampoco nadie nos asustaba con que nos podía pasar algo grave por bañarnos en zona prohibida. Hace poco fui a las rocas de la Estacada. Había un par de madres, no habían decenas de niños, había un par de madres con chiquilines a la edad en que yo correteaba solo por esas rocas, muy cerquita de la mamá, a menos de 1 metro, y la mamá diciéndole, cuidado, no te muevas, poco menos, no vayas al agua. Como cuando éramos chicos. Y nadie no se estaba bañando. Sí. No transpires. Bueno. Esa estaba brava. Yo vi demasiado miedo, demasiado pocos niños, por supuesto, demasiado miedo, madres, por supuesto, contagiando, a la respuesta tuya, Valeria, claro, lo que vos decías, contagiando sus temores. Por supuesto que esos niños le tienen miedo a la roca, le tienen miedo al agua, le tienen miedo a todo. Un miedo que no nos instalaron a nosotros. Sí, cómo se instalan los miedos, ¿no? Por contagio. Total. Por contagio. Decirle a un chiquilín que algo es peligroso, decirle a un chiquilín, cuidado con esto, no te vayas a bañar en un lugar donde no hagas pie. A mí me decían totalmente contrario, bañate en el lugar donde no hagas pie, así aprendés a nadar. Me decían. ¿Cómo es? A veces no lo estoy diciendo, ojo, como una gran virtud. Estoy mostrando una diferencia que a mí me parece notable. Y estamos buscando un equilibrio, me imagino también, Álvaro, porque ¿qué pasa? Todos en algún momento somos autónomos, y en realidad cuando nosotros no estamos educados en una cultura, cuando hablo del cuidado estoy hablando de la precaución, no estoy hablando del cuidado, estoy hablando de la precaución normal que tenés que tener. Te transformás en lo que vos decías, en un manojo de miedos y en una persona que no puede hacer absolutamente nada. Sí. Pero otra cosa es la precaución. Decir, mira, sí, anda, el ejemplo de las rocas, anda a tal lado, hacia esto, pero ya sabes que te tenés que explicar los riesgos para que sepa lo que puede pasar si no tiene cuidado. Está. En paralelo con ese aprendizaje sin miedo de las rocas, tengo que decir que mi papá, muy interesadamente, se encargó de inculcarme el miedo a manejar. Entonces yo llegué a los 18, 19 años y no tenía la menor idea de lo que era manejar un auto. Fui a una academia de manejo, no me voy a olvidar más. Me subieron un auto que no era un auto, era una especie de tanque de guerra, con un volante así como el de los ómnibus, y el señor, muy seguro de sí mismo, casi sin darme bolilla, me dijo, manejá. Y me sacó por 18 de julio. Y yo que venía con, no, que esto, no, que cuidado, que pin, que pan, miedos inculcados, deliberadamente por mi hijo, que no me quería prestar el auto, era una operación de infundir miedo para lograr determinado resultado. Resulta que ese buen señor arrasó con mis miedos en una clase. Todo lo que me habían dicho que cuidado que no, él no tenía ningún problema, alentó a que lo hiciera. Un gran instructor
que me permitió sacarme los miedos que yo tenía para manejar. Necesitaba a alguien que me dijera esto. Enfrentar el miedo, ¿no? Claro, ni siquiera enfrentar el miedo. Esto no es así. No es tan como, terrible. Esto no es así como te lo contaron. Los relatos que nos creemos de chicos funcionan como una suerte de religión personal. Muchas veces una psicoterapia es contradecir esos relatos. Los relatos en los que creemos son una suerte de religión personal. Los adultos que nos educan tienen ese predicamento, tienen esa autoridad. Después lo creemos y no tocamos esas fronteras, no investigamos, no probamos por nosotros mismos. Los relatos de temor nos impiden el crecimiento. Crecer muchas veces es no solamente adquirir experiencia, no solamente adquirir conocimiento, no solamente dar exámenes, sino muchas veces es superar esos relatos de adultos temerosos con los cuales crecimos. Sí, yo me río porque, y sobre todo en la etapa en que los niños empiezan a preguntar por los miedos y que como que todo es una amenaza, ¿no? ¿Qué responsabilidad también tenemos los adultos de no fomentar eso y de darle el encuadre que hay que darle a lo que pregunta, ¿no? De la muerte hasta, no sé, puedo estar toda la tarde diciendo ejemplos porque justamente mi hijo está en esa etapa, pero siempre me parece que está bueno no fomentarlos, ¿no? O sea, responder la pregunta y no. Los chiquilines nos interpelan por esto, no porque si él tiene esos miedos o esas dificultades, generalmente hay mensajes que recibió de nosotros. Por supuesto, esto no quiere decir vamos a culpabilizar, vamos a quemar en la hoguera a los padres, a las madres que tienen la culpa de todo. Algo que escucha genera la inquietud. Vos sos un referente muy importante a la hora de educar. Vos contagiás conductas. La mayoría de las conductas que contagiás no te das cuenta que las estás contagiando, pero están allí. Los chiquilines también suelen ser un espejo incómodo de nuestras propias conductas, a veces para nada honorables, a veces para nada políticamente correctas, la violencia, la agresividad, los temores, la holgazanería, la dificultad para hacer algunas cosas que vemos en los chiquilines, de algún lado la sacaron. Sí, sí, tal cual. Está clarísimo. Bueno, decime, sí. No, dale. No, volviendo a la mamá, que no soltaba al chiquilín, tampoco se trata de ponerle las tintas a esta madre como que está haciendo las cosas rematadamente mal, está haciendo el 50% del trabajo. Sí, claro que tenés que cuidar a tu hijo, sí, claro que tenés que proteger su vida, sí, claro que lo tenés que acompañar, hasta ahí vamos bien. Pero en algún momento, si vos no haces el movimiento de, bueno, vos tenés que aprender a proteger tu vida, vos tenés que aprender a andar por la calle, vos tenés que aprender a cruzar solo, ahora te voy a soltar y pegate una corridita, fíjate cómo hacen los demás, es el momento de que yo, adulto, te digo ahora. Ese momento es muy importante. Muchos adultos se olvidan de que al mismo tiempo que protegen, también tienen que estimular la autoprotección de los chiquilines. Totalmente. Siempre es un placer hablar contigo y escucharte. Para mí es un placer estar acá, chiquilines, con ustedes y poder decir estas cosas. Confesar algunas cosas propias incluso. Tenés varios oyentes que se bañaban en el mismo lugar que vos. La playa. Salían corriendo también. Un abrazo para todos. Y aquellos usuarios de la estacada sí. que si la ven ahora hay tan poquita gente. Sí, ¿no? coinciden en ¿Será esa que en esa asustaron mirada. a todo el mundo? No sé. Es verdad, es cierto, hay poquita gente. Sí. Siempre es un placer, Álvaro. Igual para Muchas gracias. Era nuestro psicólogo Álvaro Alcuri que pasaba por Viva la Tarde. Nos vamos a la pausa y seguimos adelante, por favor.